Un saludo para todos, bienvenidos y gracias por permitirse conocer la revista Puntos Cardinales. Hoy nos encontramos con el doctor Wilmer Salazar, superintendente de transporte desde el pasado 20 de octubre, que nos contará acerca de su visión en materia de protección de usuarios, los retos que va a afrontar y por supuesto las expectativas que tiene. Bienvenido, doctor Wilmer, a la revista Puntos Cardinales. Muchas gracias, Margaret. Aprovecho a saludar especialmente a todo ese equipo de trabajo que conforma la Delegatura de Protección de los Usuarios del Sector Transporte. Me siento muy agradecido con la invitación, me siento muy especial. Entremos en materia, doctor Wilmer. Analicemos un poco la labor que ha ejercido la Superintendencia de Transporte en materia de usuarios. Desde su punto de vista, ¿en qué hemos avanzado y cuáles son las cosas en las que debemos trabajar? No solo como sector, sino también como autoridad. Pues Margaret, lo primero que hay que decir es que la Delegatura para la Protección de Usuarios del Sector Transporte es una delegatura joven. Su creación viene con la expedición del decreto 2409 del 2018 y ese decreto se firma el 24 de diciembre, o se publica mejor, el 24 de diciembre de ese año 2018. Luego, el 24 de diciembre de este año 2021, la delegatura tendrá como de creación 3 años. Es una delegatura joven, pero no quiere decir que sea inmadura, porque menos mal contamos con un equipo de trabajo experto. Las personas que día a día se desempeñan en esta misional, pues cuentan con toda la experiencia en diferentes sectores para la protección de los consumidores. Eso ha hecho que la curva de aprendizaje sea más corta, ¿no? Entonces hablamos de una delegatura joven en su creación, pero el equipo de trabajo con su experiencia ha hecho que tengamos actividades robustas en materia de protección del consumidor o en este caso de usuarios del sector transporte. Muy importante decir que hemos avanzado mucho. Nosotros tenemos 2 direcciones en esa delegatura, una de promoción y prevención, la otra que es la dirección de investigaciones, y desde las 2 hemos tenido diferentes actividades. Unas que quisiera resaltar son las de promoción y prevención, y esto porque debemos quitarnos la conciencia que las superintendencias son sinónimos de investigaciones y de sanciones. Y desde esta dirección hemos tenido 2 enfoques, uno hacia el usuario del sector transporte y otro hacia el empresario. Esto nos ha permitido hacer campañas, foros, eventos, divulgando las normas del sector, porque es muy importante entender que cuando se cumple con la ley, cuando se cumple con ese estándar, pues hemos generado ya una cultura de bienestar y de legalidad para todos. Esto conviene tanto al empresario como al usuario. Una conciencia de tener derechos es muy importante porque no exigimos nuestros derechos si no sabemos que los tenemos, ¿no? Entonces el usuario también debe conocer que tiene derechos, también tiene deberes, y el empresario entender que su mejor negocio es el cumplimiento de la ley. Ahora, si tenemos que obviar para esto actividades sancionatorias, pues muchísimo mejor, porque esto es un negocio gana-gana para el Estado, para la autoridad, para el empresario y para los usuarios. Creo que, y esto es una consideración institucional, la Delegatura para la Protección de Usuarios se desempeña y se desenvuelve muy bien porque ha logrado tener actividades asociadas a todos los modos de transporte, y esto también lo quiero resaltar. Y bueno, muy contento de la manera como la Delegatura ha asumido sus retos. Muchas gracias, doctor Wilmer. Teniendo en cuenta eso que nos acaba de mencionar, ¿cuáles considera que son los 3 principales retos que tiene la superintendencia en materia de usuarios? Bueno, yo creo que esos retos son múltiples, pero pueden asociarse como a 3 escenarios posibles. El primero es la formación de los usuarios. Como veníamos diciendo, un usuario consciente de sus derechos, pero también de sus deberes, pues propicia escenarios de tranquilidad frente a las diferentes circunstancias que se le pueden presentar, porque va a saber que tiene una autoridad a la cual acudir, van a encontrar como consensos con el empresario. Entonces, digamos que la formación de los usuarios es fundamental. Lo segundo es el alcance de las funciones de la Superintendencia de Transporte, porque puede ser que la expectativa que tiene el usuario, a quien nosotros protegemos en sí, sea muy diferente a las competencias que tiene la Superintendencia. Esto para decir lo siguiente: si mi expectativa es del orden personal, ¿sí? Lo que yo quiero es arreglar un asunto de orden particular, la autoridad a la cual acudir no es la Superintendencia de Transporte, porque estamos hablando de un interés particular que tiene que salvaguardarse por un juez, y la Superintendencia de Transporte no tiene facultades jurisdiccionales. Ahora, puede suceder que el problema de uno sea problema de muchos. Entonces ahí sí tenemos unas competencias administrativas que seguramente van a encontrar pues la mejor manera, la mejor actividad para que el empresario pues entre en razón y en su conciencia de cumplimiento normativo pues pueda, no sé, de pronto llegar a ofrecer
una alternativa y una solución hacia los usuarios, ¿cierto? Pero nuestro objetivo no es ese. Nuestro objetivo es proteger el cumplimiento normativo de forma administrativa. Aquí hay órdenes administrativas, instrucciones y hasta sanciones. Pero ya digamos la orden para el empresario, ¿cierto? Para que resuelva ese tema puntual le corresponde a un juez. Y uno tercero, pues que los empresarios se familiaricen con las funciones de vigilancia preventiva, porque como dijimos primero, las dos direcciones tienen actividades asociadas, una es la dirección de investigaciones, otra es la dirección de promoción y prevención. Y muchas veces los empresarios sienten que cuando no se suman a esas campañas, a estos programas, van a terminar en un escenario de investigación, lo cual no es así. Entonces es muy importante para nuestros empresarios, a quienes apreciamos mucho además, pues que conozcan que hay una dirección dentro de la Delegatura para la Protección de Usuarios que no los va a reprochar de forma sancionatoria, sino que su intención es que conozcan la normatividad e impulsar ese cumplimiento normativo. Teniendo en cuenta esos tres retos que usted menciona, ¿existe alguna recomendación particular o hubo alguna recomendación particular por parte del superintendente saliente? Pues el doctor Camilo Pavón, actual viceministro de Transporte, él dejó un legado muy fuerte, ¿no? Dejó una entidad fortalecida, una entidad reconocida y también una delegatura de protección de usuarios del sector pues muy robusta. Las conversaciones que yo tuve con él es de generar, digamos, una continuidad en lo que se viene haciendo, un fortalecimiento de la presencia regional, una consolidación de las posiciones jurídicas, porque hay que entender que en el derecho, pues el derecho viene muy dinámico, ¿no? Y nosotros como delegatura, pues somos los operadores jurídicos de las normas, y la idea es que los empresarios tengan claridad de cómo el operador jurídico está leyendo esa normatividad. Entonces, la consolidación de la delegatura se hace necesaria, nos queda muy poco tiempo, entonces la idea es a pasos firmes pero rápidos pues, llegar a ese proceso de consolidación. En su experiencia como superintendente delegado de concesiones de infraestructura, tuvo la oportunidad de conocer muy de cerca las funciones que ejerce la Superintendencia de Transporte. Nosotros quisiéramos saber y que le cuente a las personas que nos están viendo qué opina de esas campañas, de esos programas, de esos proyectos de carácter preventivo. Ya nos anticipó un poquito, pero una respuesta mucho más específica. Muchas gracias, Margarita. En mi opinión, el bien jurídico tutelado debe protegerse lo más pronto posible, ¿cierto? Y las investigaciones tal vez no permiten ese grado de celeridad que se le reclama a la autoridad. En cambio, cualquier programa de promoción y prevención tiene, digamos, dos valores que son para rescatar y para resaltar porque cumplen una función mucho más inmediata. La primera es de carácter preventivo, ¿cierto? Porque a partir de allí riesgos que no se han materializado, es decir, hasta ese momento la normatividad no ha sido incumplida, puede prevenirse ese incumplimiento y le ahorrará dolores de cabeza a todos, ¿cierto? Tanto a los administradores de infraestructuras, porque me pregunta de concesiones, pero pues digamos a todos los empresarios y supervisados que nosotros tenemos, pero además también para el consumidor se le cumplirá, o el usuario del sector transporte mejor, se le cumplirá con esa expectativa de un óptimo servicio. Entonces la parte preventiva es fundamental. Y el bien jurídico tutelado está allí, ¿cierto? Está inmerso, digamos, en esa actividad. Ahora, si ya se trata de unos riesgos que se están volviendo problemáticos, no se han materializado, ¿cierto? Pero estamos casi que a punto de ver un incumplimiento normativo, entonces vienen muy bien las acciones de mejora. Lo que nosotros hacíamos o hacemos, inclusive en la Delegatura de Concesiones de Infraestructura, es visitar las infraestructuras del transporte, levantar observaciones, hallazgos que pueden generar unos incumplimientos normativos y que van a resultar en un dolor de cabeza, digamos, para el administrador de la infraestructura y para el usuario. Ahora, puede ser que en ese momento, en ese punto, todavía no se haya materializado la situación, pero pensemos, para el ejemplo, una baldosa suelta, ¿cierto? Si alguien se tropieza, pues vamos a tener un incidente dentro de la infraestructura que nadie quiere, o un vidrio roto, o cosas como esta. Que no existe un incumplimiento de la norma hasta ese momento, bueno, eso está en discusión, pero digamos que nosotros en el acta de visita dejamos anotado qué fue lo que encontramos y vienen los planes de mejoramiento por parte de los supervisados. Casi el 99.9% de los supervisados cumplen con estos planes de mejoramiento, pues si eso hace que evitemos entonces que se materialicen los riesgos.
También tenemos entonces ahí la protección del bien jurídico tutelar. Y en los casos ya materializados, pues nosotros ya contamos con la Dirección de Investigaciones, pues porque resulta ya innegociable cualquier situación con el supervisado. Además, nuestras funciones vienen dadas por la Constitución y la ley y obedecemos al principio de legalidad. Luego, nosotros no podemos dejar de hacer lo que nos corresponde y es investigar esta clase de situaciones, ¿sí? Usuarios que, por ejemplo, han tenido situaciones que afectaron su integridad. Ya, digamos, las campañas de promoción y prevención llegan a su límite, llegan a su tope y ya tenemos que iniciar son actividades administrativas sancionatorias. Pero en conclusión, considero que viene muy bien para una entidad como la Superintendencia de Transporte fortalecer como está sus actividades de promoción y prevención. Y bueno, la actividad de promoción, que son los eventos, los foros, todas las campañas que ustedes hacen para el conocimiento normativo, pues muy bienvenido, porque no podemos hablar de seguridad jurídica cuando no se tiene un conocimiento fácil de las normas. Entonces la idea es que todos conozcamos la normatividad y lo que el operador jurídico o cómo funciona el operador jurídico respecto de esa normatividad. De acuerdo. Conocemos que usted piensa que la prevención no solo se logra a través del ejercicio de funciones de vigilancia, sino también desde el ejercicio del control. ¿Nos podría explicar un poquitico sobre el tema? Sí. En días pasados estuvimos en una jornada de planeación estratégica 2022. En esa jornada tuvimos que ponernos de acuerdo, inclusive en los días previos, en cómo entendemos nosotros como entidad, como Superintendencia de Transporte, quien supervisa la prestación de un servicio público esencial, cómo entendemos esas funciones de inspección, vigilancia y control. Y pareciera que toda la actividad asociada a la Delegatura para la Protección de Usuarios del Sector Transporte está en la función de vigilancia. Y analizando cómo está el decreto 2409 del 2018, descubrimos que no es tanto así. Nosotros allí hablamos de un control diferente, porque es que digamos que el control puede asociarse exclusivamente a la facultad sancionatoria, y vemos que no es cierto. Porque acabamos de decir que para la protección del bien jurídico tutelado, ¿cierto?, la integridad del usuario, la seguridad, la calidad del libre acceso, no solamente funciona la mano fuerte, digamos, de la superintendencia, que son las actividades sancionatorias, sino que además hay otras órdenes, instrucciones, otras medidas que hacen parte de un control, si se quiere, preventivo, ¿cierto?, y que está en cabeza de las direcciones de promoción y prevención. Entonces, las acciones de mejoramiento, las instrucciones que se dan, etcétera, por fuera del marco de una investigación, también son mecanismos de control válidos. Esto no es novedoso. En el Estado colombiano existe este control, es reconocido, tal vez no en una norma expresa, no se encuentra en una ley, pero las actividades de las diferentes superintendencias, inclusive de los ministerios, hablo por ejemplo del Ministerio de Agricultura y demás, allí está inmersa una función de control no solamente sancionatoria, esa es una parte del control, ¿cierto? Pero hay otra fuente, digamos, de control que permite la transformación de una realidad cuando se están incumpliendo las normas. Entonces, la conclusión es que no solamente dentro de la función de vigilancia tienen cabida las actividades de la Delegatura de Protección de Usuarios, sino que también en ejercicio del control desde las direcciones de PIP pueden transformarse esas realidades que pueden infringir los regímenes y que nos permiten entonces proteger los bienes jurídicos que están en la normatividad. Bueno, y hablando de prevención, queremos que le envíe un mensaje a los empresarios del sector transporte, en materia de usuarios, por supuesto. En materia de usuarios, por supuesto. Hace poco también tuve una intervención frente a unos organismos de tránsito, y lo que yo les decía a ellos es que como autoridades tenemos la responsabilidad y la obligación de hacer cumplir la ley. Eso para nosotros es innegociable, y entonces todos tenemos que propender por un estado de legalidad, sobre todo en el sector transporte, entendiendo que la informalidad acaba con absolutamente todo, ¿cierto? Aquí nuestra actividad tiene que tender a dos puntos focales importantes. El primero es que el formal continúe dentro de la formalidad, que tenga incentivos para mantenerse dentro de la formalidad. Y el siguiente es que el informal o disuada de su informalidad o tenga incentivos para formalizarse, ¿cierto? Y en medio de ese discurso al final pensaba y decía, pero se me queda por fuera algo muy importante, y aunque está inmerso en el discurso, es el usuario. El usuario no puede ser invisible acá.
cualquier decisión que se tome por parte de las empresas debe propender por la debida prestación del servicio y entender que en el eje de toda nuestra actividad, de empresarios, de todos los agentes que hacemos parte de la cadena logística, de la cadena de valor del sector transporte, el eje fundamental, quien nos mueve a todos es el usuario. Y al final del día, como dijo la señora ministra, todos somos usuarios. Ahora, cumplir con la normatividad tiene un sinónimo de bienestar, porque esto trae unos estándares de calidad, libre acceso, seguridad, de integridad para los usuarios. Estar por debajo del estándar de la legalidad, pues genera sobrecostos, porque tenemos a una autoridad supervisora, porque podemos enfrentarnos a multas, porque entonces ya la actividad no es cómo agrego valor al mercado, cómo pongo puntos diferenciales para atraer demanda, no. Ya mi preocupación es la investigación, cómo atiendo la autoridad, entonces quitémonos esos problemas, ¿cierto? Y enfoquémonos en la prestación del servicio. Entonces mi mensaje es, vincúlense a todas las campañas educativas de promoción y prevención desde la dirección de la Delegatura para la Protección de Usuarios del Sector Transporte. Allí encontrarán un material invaluable para conocer la normatividad, un llamamiento al cumplimiento y seguramente eso va a redundar en beneficios para ustedes. Ese sería el llamado. Y el siguiente es, acudan a la autoridad cuando tengan situaciones específicas en donde requieran que la autoridad actúe en ciertas actividades. Cuando tengan conocimiento que otros agentes del sector están por fuera de la normatividad, pues aquí nosotros recibimos esa clase de denuncias y también actuaremos en consecuencia. La idea es cuidarnos entre todos y la superintendencia, como ese ente supervisor del sistema en general, pues está dispuesta a hacer su tarea y a cumplir con lo que le corresponde. Gracias, súper. ¿Tiene alguna meta trazada en materia de protección de los derechos de los usuarios? A mí me gustaría tener una presencia regional mucho más intensificada, porque me parece que la relación de la autoridad con los usuarios se da en mayor medida con esa presencia regional. Y cuando estamos hablando de regional, estamos hablando de la Colombia profunda, estamos hablando de los puertos acuáticos, de los muelles, de los embarcaderos. Muchos de ellos no tienen sino infraestructura natural, o sea, no tienen ninguna construcción allí. Y fomentar la formalidad. Me encantaría poder consolidar a la autoridad, a la Superintendencia de Transporte, con una presencia regional cercana a los usuarios, en donde ellos sientan confianza, que cuando vean a un funcionario, a un colaborador de nosotros, debidamente vestido, con la chaqueta, con el logo, pues se acerquen con plena libertad de preguntarle lo que quieran sobre la entidad, que pues van a encontrar un respaldo muy importante en nosotros, y creo que eso sería para mí un trabajo que debe hacerse y debe consolidarse por lo menos el año entrante. En materia de accesibilidad, ¿cómo van las infraestructuras dispuestas para la prestación del servicio público de transporte? Bueno, Margaret, nosotros tenemos que hacer cumplir, porque así está expresamente en la Ley 1618 del 2013, que las infraestructuras existentes para el 2013 alcanzan estándares o componentes de accesibilidad al 80% en 10 años, o sea, al 2023. Es muy diferente con la infraestructura nueva, es decir, aquella que se construyó con posterioridad al 2013, desde su diseño ya debería tener los componentes de accesibilidad. ¿Qué hemos hecho? Pues nosotros, mirando pues, la necesidad de concientizarnos del cumplimiento de esas normas, porque además, entre todas, es una ley estatutaria, ¿no? Estamos hablando de derechos fundamentales, aquí no es negociable absolutamente nada, hay que cumplir la normatividad. Con los concesionarios hemos tenido algunas situaciones, porque son concesiones que vienen, contratos de concesión con anterioridad al 2013. Entonces nos dicen, no, pero la normatividad fue posterior, entonces pareciera que nosotros no tenemos que cumplirla, no. Aquí la normatividad permea el contrato de concesión y todos los administradores de infraestructura deben tener conciencia del cumplimiento normativo. Entonces, la primera fase fue, seamos conscientes que entre todos esto es un sistema, o sea, de nada nos sirve tener una infraestructura que cumpla 100% componentes de accesibilidad. Piensen ustedes en un usuario que sale de esa infraestructura y llega a otra infraestructura donde no se cumple ningún componente. Entonces tenemos que tener una conciencia de cumplimiento individual normativo y una como sistema. Entonces lo que hicimos fue divulgar las normas de accesibilidad, las normas técnicas colombianas, con esa conciencia de que todos tenemos que sumarnos al cumplimiento como sistema. Eso fue el primer paso.
El segundo paso entonces fue, bueno, pero la norma nos habla del componentes en un 80%. ¿Cómo vamos a medir ese 80%? Y la ley guarda silencio, no nos dice nada. Entonces nosotros como superintendencia, encargados de hacer esa supervisión, lo que vamos a hacer es expedir una circular que ya hemos anunciado en diferentes eventos varias veces, con el ánimo de establecer las normas claras. ¿Cómo vamos a medir el componente de accesibilidad en un 80% en infraestructuras existentes al 2013 para saber si cumplimos o no con el estándar que prevé la ley? En esa circular se dice entonces qué áreas y cómo se darán las mediciones, y lo siguiente que vamos a hacer es en la página web colgar este proyecto de circular externa, pues para que todos opinemos. Aquí hay que decir que nosotros tenemos línea directa con la Alta Consejería para la Participación de las Personas en Condición de Discapacidad. Ellos ya conocen el proyecto y que hemos llegado a las regiones del país a través de los gobernadores, los alcaldes, para que también opinen de estos proyectos y por supuesto la sociedad civil. Entonces el siguiente paso es recoger las últimas consideraciones asociadas a esta circular y ya, dentro de la circular decir que hay una autoevaluación. Esa primera fotografía es muy importante porque nosotros tenemos un ideal, ¿cierto? Que es el 80% y las infraestructuras pueden estar en un 30, un 40 o un 50. Lo interesante es saber en qué brecha está cada infraestructura. Va a ser una brecha diferente el terminal de Bogotá que el terminal de Girardot, que el de Pitalito, o sea, cada uno está en un cumplimiento diferente. La fotografía es individual, ¿cierto? Esa fotografía solo es para saber el estado real de la infraestructura a hoy y saber qué tanto nos falta para llegar al ideal. Si esa fotografía no queda bien tomada, va a ser muy difícil llegar al ideal. ¿Quién toma la fotografía de conformidad con el proyecto de circular? Los administradores de la infraestructura. Ellos deben ser muy honestos y deben ser muy rigurosos en el momento que hagan la autoevaluación. Con esa autoevaluación, nosotros como superintendencia hacemos un acompañamiento para llegar al ideal, que es el 80%. Ahora, ¿qué pasa si una infraestructura está en un 80%? Pues no pasa nada. Sigan trabajando y alcancemos el 100%. La norma exige el 80%, pero pues nosotros somos ambiciosos y la idea es que si usted está en el 80%, por supuesto alcance el 100%. De acuerdo, súper. ¿Cómo quisiera ser recordado el superintendente de transporte Wilmer Salazar? ¿Qué huella quiere dejar en ejercicio las funciones que le han sido encomendadas? Pues Margaret, la pregunta es importante en la medida que me permite decir lo siguiente. Hemos tomado algunas decisiones, como usted bien lo dice, pues me posesioné el 20 de octubre, o sea, tenemos menos de un mes en el cargo, y con una conciencia institucional, temprano me di cuenta que aquí hay que ceder cualquier intención particular. Si no se tiene una conciencia institucional, va a ser muy posible que no se cumplan ninguno de los objetivos que nos trazamos como institución. Y entonces, como que fui muy consciente de eso, y entonces ya cedí cualquier intención particular. Ahora, pues sigo siendo humano, ¿no? Entonces, sí, claro. en esa medida, pues sí tengo ciertas aspiraciones, y eso sería innegable, y mi aspiración sería como tomar las mejores decisiones para el bienestar de todos los funcionarios. Entonces sería como desde dos puntos de vista. Internamente, cómo quiero que me vean y cómo quisiera ser recordado. Como el superintendente que trajo algo de felicidad y de tranquilidad a los funcionarios, sino mucha en algo o en poco, pero pues que se note que se han tomado decisiones para el bienestar. Estoy completamente convencido que el principal recurso de cualquier organización es su gente, su talento humano. Hemos tomado decisiones para promover la planta. Los cargos directivos que se han quedado vacantes han sido, en este momento, han sido ascendidos, digamos, algunos funcionarios que ya estaban en la entidad hace 15 años, hace 25 años, o que llevaban de contratista 7 años y no han tenido esa oportunidad. Entonces, mi decisión número uno fue: vamos a promover la planta. La superintendencia es una verdadera escuela, una verdadera universidad de transporte. En la medida que no hemos encontrado un conocimiento técnico específico, pues sí ha sido necesario vincular a nuevas personas, pero de las más altas categorías, ¿cierto? Y estoy convencido que si podemos generar tranquilidad para las personas, bienestar, buen trato, buenas maneras, eso no se pueden perder nunca, pues yo creo que eso repercute 200.000%, ¿cierto? En la manera como nos ven afuera, en nuestro trato con los supervisados y en el cumplimiento de la labor. Creo que la felicidad es parte de la vida, ¿cierto?
es fundamental, debemos buscarla y si en nosotros están los directivos tomar las mejores decisiones para que ustedes estén tranquilos, para que todos estemos tranquilos, seguramente los resultados se van a ver y van a ser contundentes. El compromiso se genera a partir de eso, de una relación de lealtad simbiótica, ¿cierto? De doble vía. Y hacia afuera, hacia los supervisados, bueno, como una superintendencia que nunca perdió su componente, su característica, su valor más importante, que es la objetividad y la neutralidad. Quisiera que los supervisados digan, seguramente a la superintendencia le faltaron muchas cosas por hacer, porque nuestros supervisados tienen una expectativa muy alta, pero en medio de lo que hicieron siempre fueron muy objetivos, muy neutrales, muy ecuánimes y nunca perdieron ese valor que es el más importante para un ente de supervisión. Creo que con eso quedaría tranquilo y pues ojalá se cumpla. ¿Nos seguiremos tomando un café con el súper? Claro, Margaret, claro que sí. Faltan pocos días para la rendición de cuentas. Unos minutos antes tendremos una reunión interna con todos los funcionarios. Queremos anunciar diferentes programas. Dentro de esos están pues tener un diálogo permanente con toda la planta. La idea es recoger las mejores ideas que tengamos todos, ponerlas en la mesa, a ver cómo las podemos ejecutar en estos próximos meses. Entonces, casi que es un programa que podríamos llamarlo así, un café con el súper. Creo que esta es sentémonos a platicar o algo así, pero pues la idea es encontrar la mejor denominación. Ahora, lo interesante es que todos vengan con una actitud propositiva, una actitud tranquila, pues porque esto es un espacio de creación, ¿cierto? Entonces, por supuesto que me tomaré todos los cafés que correspondan. Muchas gracias, Mario. Bueno, doctor Wilmer, muchas gracias por su tiempo, por permitirnos escucharlo, conocerlo. Cuenta con nosotros para alcanzar cualquier objetivo que tenga trazado. Sé que hay muchos temas que seguramente no podemos abordar por temas de tiempo. Lo dejamos para una segunda charla, para una próxima charla, pero me gustaría que cerráramos con un mensaje suyo hacia los usuarios del sector transporte. Bueno, para los usuarios del sector transporte, nuestra razón de ser, tengan la seguridad que día a día esta Superintendencia de Transporte trabaja por ustedes. Desde que amanece hasta que anochece, 24/7, puentes festivos, Semanas Santas, vacaciones, los funcionarios de esta superintendencia son muy, pero muy comprometidos. Ustedes son nuestra razón de ser, así que estamos completamente convencidos y completamente empoderados para hacer valer sus derechos, recordarles que también tienen deberes. Si no cumplen con sus deberes, va a ser muy difícil que esta superintendencia proteja sus derechos. Tengamos por favor esa conciencia del cumplimiento de nuestras obligaciones y lo verá que a todos nos va a ir muy bien. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias.